Maravillosas en Venezuela. La plataforma Vénesis, sí, Alba, viene con todo. Es una plataforma de encuentro para repensar el futuro y hablar del futuro, de cómo lo podemos hacer. Mientras Europa está hablando ya sobre la prohibición de los carros como los conocemos, para el año 2035 esto va a ser carros eléctricos. Nosotros en Venezuela nos estamos quedando atrás en temas de discusión y esta plataforma lo que nos pone es a pensar en todos estos temas para crear un futuro sustentable. Bueno, vamos a conversar con el profesor César Carballo. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, uno de los involucrados en un proyecto que se llama Vénesis. Es una plataforma de encuentro para repensar el futuro del país. Este abogado, pues es muy conocido, el doctor César Carballo, y a raíz del fallecimiento del padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, esto no impidió que uno de los últimos proyectos que tenían y que se llevaban adelante ya con casi que concretado e importante se cristalizase, En la como es realidad. este caso, Qué bueno. Vénesis. Bienvenido, profesor, y gracias por permitirnos conversar y saber de qué se trata Vénesis y cómo podemos nosotros como ciudadanos también colaborar para que el proyecto se dé, porque es muy triste, sobre todo cuando de las universidades que salen cosas tan brillantes y que se dejan escritas y muchas de ellas se engavetan, profesor. ¿Cómo hacemos para que se quede fuera de la gaveta de un escritorio? Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero de verdad agradecerles la oportunidad porque esto es un proyecto que entusiasma muchísimo a la Católica y a quienes participamos en él y que es muy especial por lo que ustedes decían. Este fue el último proyecto que impulsó nuestro rector, el padre Virtuoso, y literalmente sus últimas fuerzas dedicó a divulgar este proyecto y a exponer sus aspectos esenciales. También que para nosotros es muy especial y agradezco muchísimo la oportunidad. Qué bueno. De lo que se trata es de mirar un poco hacia adelante, es decir, Venezuela vive, y todos lo sabemos, momentos muy difíciles, muy complejos, pero también hay que entender que el futuro viene en camino y si no lo atendemos, nuestros problemas actuales van a ser muchísimos peores. Cruelmente podemos terminar sintiendo nostalgia por el presente actual, ¿no? Sí. Entonces, se trata de mirar las transiciones globales que son irreprimibles y que están afectando a todo el mundo en lo digital, en lo energético, en lo climático, en lo demográfico, y ver la situación de Venezuela y llamar a un debate. No es para nada una lección que desde la universidad se quiere dar o una suerte de fórmula que tenemos que adoptar, sino que es llamar la atención democráticamente, como le corresponde a una universidad, sobre ideas que parecen esenciales para construir entre todos un futuro. Y esa sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo hacemos que no quede en una gaveta? Bueno, no es un libro, no es un informe académico, es una invitación a un debate, a un diálogo, ojalá sea un diálogo nacional, donde los venezolanos podamos ponernos de acuerdo en los grandes lineamientos que nos van a permitir tener un mejor futuro, que es el punto donde todos nos podemos poner de acuerdo más allá de esta situación tan difícil que tenemos en el presente. Sí, y fíjate que pues ya salió de la gaveta porque es un hecho, la plataforma existe, la pueden buscar, se llama Vénesis, y lo que me gusta es que pues son una especie de conversaciones, profesor César Carballo, de varios temas. Yo tuve la oportunidad de ver la que dio Luis Pedro España sobre los retos de pasar de la sociedad mecánica a la reflexiva. Me gustó muchísimo porque básicamente lo que dice es, mira, los venezolanos nos están educando en unas educaciones en donde él se reía porque él decía, hoy es otro día más donde no usé el máximo común multiplicador. ¿Cómo es que se llama eso en matemática? Eso. Entonces, Mínimo, mínimo común Mínimo múltiple. como un múltiplo, sí. Eso. Entonces, nosotros tenemos que apartarnos un poco de ese tipo de educaciones y pensar que el futuro vienen carreras que todavía no existen y que tenemos que impulsar a nuestros estudiantes. Exactamente, Desde, exactamente. sí. Ese es el debate que se abrió a través en principio son 11 temas, Okay. los primeros que se abrieron, que tienen que ver con la transición energética, la economía nuestra después del petróleo, los servicios públicos, la estructura del Estado, el pacto social. En mi caso, tuve la suerte que me invitaran a repensar las relaciones laborales del futuro, cómo deben ser las empresas, cómo deben ser los puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Y esta es una primera tanda de temas.
quiero comentárselo, fue muy interesante porque la idea no rompe el molde de que sean académicos o profesores escribiendo sus papeles para ellos solos. Yo creo que que lo hacen como más masivo, no, ¿no? y que son videos con conversaciones absolutamente francas, en donde da placer. Es que no se siente ni como una clase, sino como una conversación que tú tienes sobre una idea de gente que sabe. Esa fue la idea, para que pudiera percolar a todos los niveles, que se pudiera sentir como algo, como en efecto es algo que nos toca a todos los venezolanos, que no está afuera, no es que viene en camino y que dentro de unas décadas o que está en Europa. No, está aquí, no nos damos cuenta, pero está aquí, está sembrado en América Latina, y estamos llegando tarde a esta función, con lo que no podemos perder tiempo. Tenemos que empezar a conversarlo lo antes posible. Yo quiero detenerme ahí un momentico, doctor César Carballo, porque usted es un experto en esto en materia laboral y nos dice pues que le ha tocado trabajar esta parte de las relaciones laborales del futuro. Con un presente como lo tenemos, con tantos conflictos, con tantas situaciones de protesta justamente por el tema laboral, no solamente público, sino también el privado, ¿por qué no pensarlo así? En muchas áreas de nuestra economía y de nuestro día a día. Desde el punto de vista jurídico, ¿por dónde empezaría el profesor César Carballo a cambiar el futuro laboral de Venezuela? Una pregunta. Oye, pero pues bueno, si quiere se lanza candidato presidencial en las primarias. El pobre, lo pusimos como las misas en el poliedro, fue demasiado complicado. Fue muy interesante cuando me invitaron a participar, porque no es que yo era un experto sobre el futuro de las relaciones laborales, eso no es verdad. Claro. Yo tuve que empezar de cero a preocuparme, y le juro que me fui preocupando cada vez más. Y me fui angustiando cada vez más en la medida que fui viendo lo que otros países están haciendo, y nosotros, por nuestra cotidianidad tan compleja, no estamos viendo, no podemos ver. Entonces, de eso se trata, ¿no? En el tema de las relaciones laborales, nosotros tenemos un mercado laboral que se contrajo alrededor del 80%, para decirlo rapidito, ¿no? Ni hablar de los montos del salario mínimo, la informalidad, etcétera, etcétera. La pérdida de capacitación técnica, etcétera. Ahora, lo que se nos viene encima es todavía mucho más complejo, porque resulta que es altamente probable que los trabajos que puedan implantarse en Venezuela en el futuro no se van a parecer a los que tenemos ahorita. Y no estamos capacitando ni a los estudiantes ni a los trabajadores para que puedan ocupar esos puestos de trabajo. Con lo cual, si no hacemos nada, el panorama es más desempleo, salarios mucho más bajos, más migración, es decir, todavía más personas huyendo del país. Y el debate es precisamente decir cómo somos productivos, cómo podemos tener empresas en el futuro. Nosotros venimos de ser un estado petrolero, un petroestado que creció, yo creo que es tonto ponernos a jugar si bien o mal, pero creció en torno a la industria petrolera. Y eso hizo del Estado el principal actor que repartía subsidios, facilidades, etcétera, etcétera, creaba empleo. Pero eso se está acabando, se está acabando. Y se está acabando en la realidad venezolana y se está acabando en el futuro, porque, como ustedes mismos decían, se están planteando horizontes de que cada vez se utilice menos el petróleo, usar otras fuentes energéticas, etcétera. Entonces, ese mundo se acabó. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pensar en el futuro. Necesitamos empresas que sean competitivas, flexibles, que introduzcan tecnologías que se adapten al mercado. Necesitamos trabajadores capacitados, que se capaciten desde el colegio, desde la escuela, que la empresa sea un lugar de capacitación, que haya coordinación con las instituciones del Estado para saber no lo que dicen los planes, los programas y los viejos métodos, no. Lo que el mercado está reclamando dentro y fuera de Venezuela. Y a nivel gerencial también, profesor Carballo. Totalmente, totalmente. No, y lo que pide demanda es que nosotros seguimos insistiendo, pues, en, por ejemplo, lugares de trabajo, oficinas tradicionales, en donde se marca tarjeta a 8 de la mañana y se sale a las 5, pues ya ese mundo ya no existe. Y ahorita es el teletrabajo. El mundo que ya estaba de salida, pues eso se perdió también con la pandemia, y creo que eso es otra conversación que tenemos que tener, ¿no? Así es, así es. Venezuela, por las circunstancias que vivimos, por ejemplo, nada más para tener un dato, es de los pocos países en Latinoamérica que no dictó una sola norma sobre teletrabajo, ni una.
Si miramos alrededor, todos los países, todos, yo no estoy hablando de Europa, atención, estoy hablando de Colombia, República Dominicana, Colombia, Brasil, México, Uruguay, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, etcétera, Panamá, etcétera, etcétera. Todos dictaron normas. Yo no quiero aquí aferrarme de que lo importante son las normas. La verdad es que lo importante es entender los fenómenos. Pero lo que también nos está diciendo es, no estamos mirando lo que viene. Claro, y también preguntarnos cómo se podría normar en el caso venezolano el teletrabajo, ¿no? ¿Qué faltaría para normarlo? ¿Por qué no hacerlo, pues? Es que, bueno, sí, ¿por qué no hacerlo si tenemos tantos ejemplos cercanos que han sido exitosos? Tener un molde muy sencillo, ¿no? Sí. Yo creo que es no darse cuenta que el futuro no es tan futuro como creemos. El futuro llega en 2 minutos. Exactamente. Y el futuro en realidad es un futurible, no existe. Lo construimos nosotros. Entonces, yo no me puedo quedar esperando a que venga un futuro como yo lo deseo, como yo lo aspiro. Si nosotros como sociedad no nos ponemos de acuerdo, el futuro va a ser terrible. Sí. Y no hay otra manera. Y eso perdonen por esto termino, lo que quería decir también, si el Estado está perdiendo peso, a lo mejor es que los actores sociales tienen que aprender a jugar otros roles. A lo mejor son los propios empleadores que tienen que crear sus políticas de teletrabajo, que tienen que llegar a acuerdos directamente con los trabajadores sobre la política de trabajo, que no tienen que seguir esperando que dicten normas del Estado. Eso causa inseguridad. Nos causa inseguridad a nosotros porque estamos acostumbrados a que nos digan. Las únicas reglas son del gobierno, del Estado. Pero hay países, y países muy avanzados, que hay temas centrales que el gobierno no entra, porque las grandes empresas y los grandes sindicatos se ponen de acuerdo, y punto, y regulan sus relaciones laborales. Entonces yo creo que es una invitación también a que todos avancemos en ese sentido, ¿no? Y que tengamos esas conversaciones, y por eso es que esta plataforma como Vénesis, que está ofreciendo la Universidad Católica, se pueden meter, es totalmente gratis ahí, venesis.org, y están todas estas charlas de estos 11 temas. Son interesantes, porque por ejemplo eso que dice usted, que el Estado no tiene por qué estar dictando, yo soy gran fan de que todos los colegios deberían enseñar salud mental, por ejemplo. Sí, todos absolutamente, a manejar tu cerebro y aprender a usarlo y aprender a usar tus emociones. Tú no tienes por qué esperar que el Ministerio de Educación dicte un currículum, porque nunca lo va a dictar. Si lo dicta es, bueno, para hacer corte y costura con la salud mental. No, hay que aprender a ver YouTube de lo que están diciendo en los TED Talks. Sí, profe. Además que esas son las capacidades del futuro. Eso es lo que necesita. Poder moverme en medio de crisis, poder liderar grupos, poder resolver problemas complejos, tener la capacidad de resiliencia. Hacia eso está apuntando todo. Porque ¿de qué me sirve a mí aprenderme de memoria un libro si hoy en día todo el internet lo puede hacer? Si la inteligencia artificial redacta mucho mejor que lo que puede redactar cualquier persona. Exactamente. Entonces, no podemos seguir enseñando lo mismo, porque nos vamos a quedar en otros planetas. Sí. Lamentablemente vamos a retroceder. Y buscar justificar todavía a la gente brillante como los 11 que están desarrollando estos 11 tópicos en Vénesis. Muchas gracias, profesor. Gracias por acompañarnos, profesor César Carballo. Encantado. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP y uno de los involucrados en el proyecto Vénesis. Y digo uno de los involucrados, todos queridos amigos, porque miren, está Francisco Monaldi, está Asdrúbal Oliveros, está Tina Oliveira, Juan Luis Guerra, no mentira, Juan Luis Hernández. Benigno Alarcón, que hablamos con él ayer. Anixa Freites, está también César Carballo, con quien hablamos ahorita, Guillermo Tela Veledo, el gato, el colega periodista nuestro, también está Paola Bautista de Alemán, y bueno, Luis Pedro España, que es el coordinador general. Claro, y fíjense, y temas como está el futuro del petróleo, la economía, pero también están las consecuencias del cambio climático para Venezuela. Estas se las recomiendo. Los retos de pasar de la sociedad mecánica a la reflexiva con lo que tenemos, que es de Luis Pedro, España, me fascinó. Son videos en YouTube, son 11 clases magistrales y chéveres, porque son 11 conversaciones que tú vas a tener con gente inteligentísima. Y qué divino entrar a un salón de clase en donde pues no estás pagando, porque la verdad es que yo los vi gratis ahí en YouTube, en venesis.org, y aprendes muchísimo y te das cuenta de que que lo único que le falta a Venezuela para ser posible eres tú. Y las ganas que tienes. La voluntad política, listo. Claro que sí. Bueno, mira, 2:31, vamos a publicidad. Para hablarles del Botox. Te quedó estupendo. Ay, sí, sientes que tu rostro ha envejecido y ves esa arruguita que no tenías antes. Sonidos que te llenan de alegría.
en todo el país. Onda.